Bueno, en este segundo video de la serie dedicada a un lenguaje de programación Python, lo que se va a ver es pues la parte básica del lenguaje, ¿no? En primer lugar, bueno, cómo se va a trabajar con el editor de texto. Como ya había visto en otros videos, bueno, en estos primeros pasos voy a estar trabajando con la parte de Spyder, aunque también, bueno, pueden trabajar con Colaboratory o en Jupyter. Bueno, de manera así súper sencilla. En este caso la parte más sencilla del lenguaje es cómo hacer o colocar los comentarios, ¿no? Sencilla, pero de las más importantes. En Python el comentario se coloca con el símbolo de gato, número o hashtag, como lo quieran ver. Solamente colocándolo de esta manera y posteriormente todo lo que se coloque dentro de esa sola línea va a ser un comentario. Ya abajo pues ya no va a tener, bueno, si se da una nueva línea, no abajo, si se va a dar una nueva línea, pues ya no va a pertenecer al comentario. Si se quiere hacer un comentario de varias líneas, se puede hacer de dos formas, ya sea colocando comillas simples, primero 3 comillas simples para abrir y 3 comillas simples para cerrar, o 3 comillas dobles para abrir y 3 comillas dobles para cerrar, y así ya se puede colocar comentarios de muchas líneas, cosas así. Después, bueno, también se puede hacer esto para comentar de varias líneas de esta forma. Entonces ya se puede ir comentando el código fuente, ¿no? Primero, bueno, vamos a tratar acerca de las variables. Python entonces tiene una ventaja sobre otros lenguajes de programación como el C, ANSI, C#, C++, Java, en los cuales no es necesario entonces especificar qué tipo de variable va a ser a la que se está manejando. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, en lenguaje C, vamos a poner aquí en lenguaje C, se tiene que colocar, por ejemplo, int entero para definir un entero. ¿Qué es esto? Entonces va a existir una palabra clave que va a estar que nos va a decir entonces que se va a reservar un espacio en memoria de cierto tamaño, en este caso de 32 bits por lo general, al cual se le va a nombrar de alguna forma a ese espacio en memoria como entero. En este caso, ¿no? Se le pudo haber puesto conejo 1 o conejo 2 o zorro 1, zorro 2. Y ya entonces al nombrar así, al apodar así entonces a este espacio de memoria, después se le puede asignar algún valor que se va a guardar entonces en ese pequeño espacio de memoria. Bueno, ni tan pequeño, ¿no? 32 bits es bastante grande. Y lo mismo va a pasar entonces con los espacios de memoria de tipo flotante, los de tipo long y varios otros, ¿no? Sin embargo, Python no es necesario entonces que se tenga que especificar qué tipo de dato es. En este caso, el compilador inmediatamente va a detectar qué tipo de dato es el que se le está asignando entonces a esta variable. Por ejemplo, si nosotros ejecutamos esta parte aquí, por ejemplo, vamos a poner enteros y lo ejecutamos en la terminal para que no se tenga que ejecutar todo el programa. Enteros inmediatamente va a colocar aquí en el explorador de variables que va a ser de tipo entero, tamaño 1 y valor 5. En el caso en el que, bueno, voy a copiar todas para que de una vez se ejecuten, vamos a ver que float, o más bien este flotante, va a ser que se pone 3.14, 15, 92, todo el tamaño enorme que tiene aquí. Entonces esta variable a la cual nosotros estamos llamando flotante va a tener tamaño 1, un valor de 3.14 y cacho, y el tipo va a ser flotante. Por otro lado, esta variable que se llama cadena va a ser de tipo str, de tipo string. Booleana va a ser de tipo bool, solamente va a tomar dos valores, true o false. Y también se va a poder trabajar con números complejos, colocando entonces la parte imaginaria del número complejo con una J. No es necesario aquí colocar más bien un asterisco involucrando que esto es una multiplicación, sino inmediatamente se le añade al número la J.
Ahora, bien, esta parte es bastante importante para referirnos a cómo colocar en los nombres de las variables. En general, los nombres de las variables se ha puesto por convención de que nada más deben de contar con letras minúsculas, mayúsculas, números y guiones bajo. Ya que haya otro tipo de, si se utiliza otro tipo de símbolos, pues pueden representar, por ejemplo, comentario, diferencia, igualación. Entonces eso no se puede hacer. Solamente se van a poder trabajar con esos 5 caracteres, o bueno, esos 5 grupos de caracteres. Ahora bien, muchas veces por convención, entonces sí, solamente por convención se dice que se puede utilizar en un principio letras, o más bien el primer carácter de las variables va a ser una letra ya sea minúscula o mayúscula, y por convención generalmente se utilizan letras mayúsculas. ¿Por qué? Por ejemplo, se puede poner variable y después muchas veces se separa. Si se quiere colocar o definir una variable para que no se olvide entonces de qué se trata esa variable, se coloca en lugar de espacios, se coloca un guión bajo. Por otro lado, también una de las notaciones que más se utilizan en programación para definir los nombres de las variables es la notación de tipo camello, en la cual la primera palabra se va a iniciar con letra minúscula y las siguientes palabras se van a iniciar con letras mayúsculas. Por ejemplo, si fuera así, variable entera, para diferenciar entonces y no colocar los guiones bajo, se coloca esta como letra mayúscula, variable entera larga, alguna cosa así, ¿no? Bueno, ahora bien, no se debe de iniciar las variables con un número, ya que se podría confundir, por ejemplo, con este tipo de notación para los números complejos. ¿Ok? Otra cosa interesante del Python es de que, por ejemplo, si nada más se quiere ejecutar, bueno, no del Python, sino más bien es del IDE Spider, es de que si solamente se quiere ejecutar un espacio o más bien un bloque de código, se coloca entonces como un comentario así, se empieza entonces con el símbolo de hashtag o el número y se pone 2%. Para finalizar entonces se pone esto. Bueno, más bien es para iniciar los bloques, para iniciar diferentes bloques. Entonces esta parte ya va a ser un bloque el cual puede ser ejecutado utilizando las teclas Shift, Enter. Y entonces inmediatamente va a tomar como si nosotros hubiéramos copiado toda esta parte de aquí, todo este bloquecito de aquí, todo lo que está debajo de esta hashtag %% o número %% o gatito %%, y copiarlo acá como hice anteriormente, ¿no? Pero esto se puede hacer entonces, esto va a definir ciertos bloques dentro del código, esto solamente en el Spider, y se puede ejecutar entonces con la combinación de teclas Shift, Enter. Entonces, y bueno, aparte de utilizar esa combinación de teclas, también se puede ir acá arriba a la barra de herramientas y utilizar para ejecutar la celda actual. Solamente esta celda. Y ahí está. ¿Qué otro truco adicional sobre esta cosa? Bueno, más bien van a ser 2 trucos sobre la terminal. Si uno quiere entonces limpiar esta terminal, se puede utilizar la combinación de teclas Control L, entonces Control L, o colocar %clear para limpiar entonces todo lo que se encuentra aquí en la terminal. Mucho ojo, este %clear no se puede utilizar en el código que se esté realizando, solamente en la terminal. Y por otro lado, si se tienen todas estas variables aquí en el explorador de variables, se puede dar que se eliminen todas las variables con ¿cómo se llama? Este botoncito de aquí. También se pueden importar datos y guardar los datos que se seleccionen, pero también acá abajo se puede colocar como %reset.
ahí va a decir que una vez eliminadas las variables no pueden ser recuperadas, que si se quiere proceder, pues sí. Y con el %reset o dándole clic acá en el botoncito de borrar, es posible entonces borrar todas las variables que se estén trabajando. Vamos a volverlas a ejecutar y ahí está, ¿no? Siguiente. Python tiene una ventaja sobre otros lenguajes de programación en las que se puede hacer una asignación múltiple de variables. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, acá arriba yo hice una asignación entonces sencilla de cada variable. Nombraba enteros igual a 5, flotante igual a esto, la cadena igual a esta cadena de texto, donde también, bueno, voy a colocar, la cadena de texto se puede colocar entonces con comillas dobles o comillas simples. Python no le interesa, lo va a detectar entonces como una cadena de texto. Tenemos booleano y el complejo no. En ese caso, si nosotros queremos en una sola línea asignar variables una a una, se puede hacer esto de aquí, colocar x, y, z igual a 1, 2, 3, algo muy similar a lo que se hacía en el lenguaje C, donde se colocaba entonces el tipo de variable que era, los nombres separados por comas, pero cada uno de esos nombres tenía que ser igualado a la variable a la que se quería iniciar o a la que se quería asignar. Ok, entonces así se puede ir colocando variables en una sola línea, o también se puede hacer asignación de variables iguales donde x va a ser igual a y, igual a z, igual a naranja. Entonces en este caso, si yo ejecuto esto, entonces x, y, z, en un primer lugar, bueno, se va a asignar aquí, sería cuestión entonces de colocar primero esta y se va a poner 1, 2 y 3, o sea, una a una. Y si se hace la asignación de variables iguales, entonces x va a ser igual a y, igual a z, todas van a tener como cadenas de texto naranja, perdón. ¿Vale? Bueno, ese es en el caso de las variables. Hay algunas otras cosas de variables que, bueno, posteriormente iré tratando en otros videos. Más bien es el inicial. Posteriormente entonces vamos a tener la entrada de datos. ¿Cómo se puede hacer una entrada de datos? Se coloca entonces una variable igual a la función input, en donde se va a colocar dentro de paréntesis un bonito mensaje para asignar a esa variable. Vamos a ver entonces, lo ejecutamos y aquí va a decir, aquí va un bonito mensaje, va a esperar entonces a que yo coloque un tipo de variable, o más bien le asigne un dato a esa variable, e inmediatamente entonces lo va a asignar a la variable, pero aquí viene un truco de esto de Python. Todo lo que regrese la función input, o todo a lo que se le asigne a esa variable input, más bien a esa función input, va a ser del tipo cadena de texto. No importa lo que se coloque aquí, ya sea un número, una misma cadena de texto, o un número entero, o hasta una variable de tipo compleja, va a ser una cadena de texto. Entonces, para poder forzar a la variable a tomar alguno de los datos, entonces se va a usar una especie como de cast que se trabajaba en lenguaje C. Entonces, con este cast se puede forzar a que tome algún tipo de valor. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver que vamos a tener una variable entera y una variable flotante. Aquí en este caso hay que poner que sea de tipo float, está incorrecto. Entonces, la variable entera se va a poner igual a input, ¿no? Ingresando un valor entero, y aquí ingresa un valor flotante. Pero se va a colocar entonces como una especie de función, colocándole ahora sí la palabra int y todo entre paréntesis, o la palabra float y todo entre paréntesis. Todo se puede hacer así entonces para hacer la especie de cast. La especie de cast entonces anteriormente en lenguaje C, si recuerdan, se hacía de la siguiente manera, ¿no? Int variable. Por ejemplo, si se quería transformar a una variable de tipo entera, una variable que tuviera algún otro tipo, que fuera de algún otro tipo de dato, entonces se colocaba entre paréntesis el nombre del tipo de dato al que se quería transformar entonces esta variable. Aquí en Python es totalmente al revés. Ahora lo que va a estar dentro de paréntesis va a ser la variable a la que nosotros queremos convertir a este tipo de dato. Entonces va a ser el tipo de dato al que queremos convertir y dentro va la variable.
En este caso, recuerden, esto de aquí va a regresarles una cadena de texto, entonces esto va a ser una variable de tipo cadena de texto y se va a convertir a un entero para entonces hacer la asignación a esta variable. Vamos a verlo. Se tiene, ingresa un valor entero, bueno, me está pidiendo un valor entero, le pongo 45, ingresa un valor flotante, 2.068, ahora sí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Variable entera es de tipo entero, variable flotante es de tipo flotante y con sus valores que yo ingresé. Bueno, otra cosa entonces aquí que vamos a tener, va a ser la salida de datos. Se va a utilizar entonces la función print para poner aquí una salida de datos. Para limpiar, recuerden, es control L y ya, va a mostrar entonces en la salida por defecto, en este caso la terminal, lo que esté mostrando entonces, o lo que esté dentro, la cadena de texto que esté dentro de los paréntesis de la función print. Para mostrar variables, bueno, se puede colocar aquí el nombre de la variable. Por ejemplo, vamos a asignar aquí entero igual a 5. Entonces, al asignar esto, ya me va a mostrar la variable. Ok. Ahora bien, tal cual se hacía en el lenguaje C, si se desea mostrar variables junto con cadenas de caracteres de texto, o de cadenas de caracteres o de texto, existen varias formas de hacerlo. Una es concatenar cadenas de texto utilizando el cast string para convertir el valor a texto. ¿Qué es esto? Esta variable, tal como hice acá arriba con mi especie de cast que se tenía antes en C, pero ahora va a ser, recuerden, al revés. Se coloca el nombre de la variable y entre paréntesis, el nombre del tipo, perdón, y después entre paréntesis el nombre de la variable a la que se quiere convertir ese tipo. Voy a convertir la variable que se llama aquí entero en cadena de texto. Y para concatenar entonces cadenas de texto, esto es unir diferentes cadenas de texto. Vamos a ponerle aquí cadena. Recuerden que se puede hacer así. Se utiliza simple y sencillamente el símbolo más que estoy poniendo. Y ahí está. Me pone que la salida de esto va a ser la cadena de texto, ¿no? La cadena texto. Entonces, aquí estoy convirtiendo a una cadena de texto la variable que es de tipo entero, int, la convierto a cadena de texto y la asigno entonces, o la concateno con todo este valor. Entonces, limpio aquí, pongo esto aquí y ya me va a salir valor entero, dos puntos, espacio, con todo lo que tengo aquí. Esta es la cadena de texto que se está viendo hasta acá. Y ya después se concatenó esta variable, pero como tipo cadena de texto. ¿Ok? Es una manera bastante sencilla de hacerlo. Otro, se pueden utilizar identificadores como en el lenguaje C. Por ejemplo, un valor flotante y se va a poner %.3f. En este caso, el %f va a representar una variable de tipo flotante. Este punto 3 me está indicando que solamente se va a mostrar 3 dígitos después del punto decimal. Y después, en lugar de colocar una coma, no se pone ninguna coma, se puede poner un espacio o todo pegado, poner %, representando entonces que este % lo va a sustituir con la variable que se llama flotante, esta de aquí. Entonces, al ejecutar esto, limpiamos acá, se va a ver una valor flotante 3.142, que ni es el... ¿cómo se llama? Ni es el valor de pi exacto, pero bueno, van a ser 3 dígitos decimales y además lo va a redondear, porque se dan cuenta es 3.141592, pero aquí está haciendo el redondeo automático, ¿va? Por último, se puede utilizar el método format para cadenas. Esto quiere decir los números seguidos de 2 puntos, en este caso, indican el número de casillas que serán asignadas para cada número. Esto va a ser muy útil para tablas. ¿A qué me refiero con esta parte? Bueno, se va a colocar entonces todo entre comillas, la cadena de texto. Y después, entre llaves, se va a colocar, por ejemplo, aquí el 2.4, que me va a representar que la variable que va a estar primero, después acá,
solamente va a ocupar 4 casillas, se le puede llamar así, dentro del texto que se va a mostrar. Y aquí en este caso un valor flotante, entonces va a ocupar 4 casillas y utilizando entonces 3 dígitos decimales después del punto. Entonces de esa manera después se va a colocar, utilizando las comillas, punto, format, y entre paréntesis el número de variables que debe de estar correlacionada con el número de llaves que abren y cierran que se colocaron dentro de la cadena de texto, ¿vale? Entonces esto posteriormente se va a ver más o menos, bueno, conforme vaya avanzando esta serie de videos, entonces se va a observar por qué se está colocando esto así. Aquí en esta parte, en esta sencilla línea, se tiene una gran cantidad de información acerca del lenguaje Python, pero bueno, se irá descubriendo. Nada más entonces, como se observa, un valor entero, aquí están las 4 casillas, y un valor flotante, 4 casillas, y bueno, debería de haber puesto 3 dígitos después del punto, pero hay un pequeño problema, 1, 2, 3, 4. Tenemos entonces que estamos colocando, que queremos colocar una mayor cantidad entonces de caracteres, y esto pues no va a caber, ¿no? Lo ideal sería entonces colocar, por ejemplo, 5 valores, y lo sigue haciendo, no lo está poniendo. Bueno, ahí es una cosa ahí medio extraña, a veces se empieza a hacer cosas ahí medio locas el Python, que debería de estar funcionando de esta forma, pero bueno, ahí sí se puede observar entonces que está colocando ¿cómo se le llama esto? Una casilla más para poder pues completar esta parte. Ok. Esta parte se tendría que poner algo así, sí es cierto. Bueno, esta parte de aquí después posteriormente se observará cuando se vean algunos ciclos en Python, que Python siempre va a llegar hasta un punto anterior al que se le está colocando, al número que se le está colocando. Entonces, bueno, esto posteriormente se va a observar y se va a definir con más claridad. Pero bueno, así de esta forma es como se puede trabajar las cadenas de texto para irlas incluyendo y que se muestren entonces en la consola para mostrar información, ¿no? Esto se verá bien sobre las cadenas de texto. Bueno, finalmente, operaciones en Python. Las operaciones van a ser como siempre: suma, resta, multiplicación y división, las 4 básicas. Pero vamos a tener 3 operaciones adicionales. El módulo, ¿de qué se trata? El módulo trata entonces de hacer una división entera y obtener el residuo. Por ejemplo, 10 módulo 3 va a dar 1. ¿Por qué razón? Si nosotros colocamos 10 entre 3, me va a dar 3.33333. O sea, una cosa aquí medio loca, ¿no? Y sirve que coloco este de aquí. ¿Cuál va a ser la diferencia entonces entre cada una de estas? Que es lo que estoy escribiendo en esa parte flotante. Bueno, esta es la división que se conoce normalmente y en la que se trabaja por lo general. Va a ser una división de números, o una división que va a dar valores flotantes, o que permite obtener valores flotantes, no importa si estos van a ser enteros o flotantes o de cualquier otro tipo de datos, siempre va a dar un valor con un punto decimal. Si se utiliza entonces 2 diagonales, se va a encontrar una división entera. La división entera quiere decir que solamente se va a obtener un cociente sin el punto decimal, ¿vale? Entonces ya esto de acá no va a aparecer. Sin embargo, si se hace esta división entera, siempre va a quedar un residuo. ¿Por qué razón? 3 por 3 va a dar 9. Pero me va a faltar, ¿qué valor? Un 1 para llegar entonces al valor que va a tener aquí que va a tener el dividendo. De caso 10, ¿no?
O sea, me va a hacer falta 1 para llegar al 10 después de que se haga la multiplicación de esta por este. Entonces, el módulo, este de aquí, me va a dar el residuo. Ese residuo buscando que es el número entonces que falta para llegar a este valor después de obtener la división entera. Y si uno quiere hacer la división normal, como la que se podría obtener de una calculadora, se utiliza el simple, la división, ¿no? La división flotante. Entonces aquí ya completo esta parte y ya queda. Por otro lado vamos a tener operaciones lógicas. Voy a saltar un poquito hasta el nivel de bits. Las operaciones lógicas van a ser, como siempre, y, o no, que se van a representar entonces con las palabras tal cual, and, or y not. Muy sencillo, ¿no? Aquí están las divisiones. Y finalmente voy a las operaciones a nivel de bits, ya para finalizar entonces este largo video de introducción, en las cuales son las operaciones más rápidas que se pueden efectuar en la unidad aritmético lógica. Estas permiten realizar operaciones lógicas a nivel de bits. Por ejemplo, voy a suponer entonces que el valor 9 está representado en base binaria como 1001. Y por otro lado voy a tener el número 12 representado en base binaria, o más bien el 12 en base binaria como 1100. Si yo ejecuto, primero limpiamos acá, y si ejecuto esto de aquí, se va a obtener entonces primero 9 and 2. Lo que se hace es obtener el valor o aplicar más bien la operación AND en bit a bit. O sea, 1 y 1 me va a dar 1, 0 y 1 me va a dar 0, 0 y 0 me da 0 y 1 y 0 me da 0. Entonces la operación que genera aquí es un 8. Por otro lado, en el caso del OR se va a obtener un 13. Hay que revisar entonces 1 o 1 da 1, 0 o 1 da 1, 1 o 0 da 1, solamente el que da 0 o 0 da 0, ¿no? Y por otro lado entonces también voy a tener esta de aquí, que va a ser la operación OR exclusiva. Esa OR exclusiva, en ese caso el OR exclusivo se va a obtener de que si es 1, OR exclusivo 1 da 0. Y bueno, en este caso el OR exclusivo, así de manera muy sencilla, es de que si los dos valores que se están aplicando son iguales, da 0, si son diferentes, da 1, como se puede observar aquí. Estos son iguales, da 0, estos son diferentes, da 1, estos son iguales, da 0, y estos son diferentes, da 1. Para eso sirve entonces el OR exclusivo. Y finalmente vamos a tener desplazamiento de bits a la derecha y desplazamiento de bits a la izquierda. El desplazamiento de bits quiere decir entonces que si yo tengo el 9 aquí y desplazo 2 bits a la derecha, es como si se fueran moviendo entonces estos unos, colocando entonces valores de 0 hacia la derecha. Aquí está mal el valor, debería de ser 2 y 36. ¿Por qué razón? Entonces este 1 se va a mover 2 posiciones, el 1 que está aquí va a desaparecer completamente y entonces todo lo demás se va a rellenar con ceros. Si se están trabajando con 8, 16 o 32 bits, que en general ya aquí Python trabaja con los 32 bits por defecto, entonces sería cuestión de colocar los 32, una cantidad suficiente de ceros para cumplir esos 32 bits. Ahora, en el caso del desplazamiento, debe ser 2, en el caso del desplazamiento hacia la izquierda, ahora lo que estoy haciendo es mover este 1, 2 posiciones para acá, junto con este 1, 2 posiciones para acá. Entonces realmente no quedaría esto así, sino quedaría esto así. Ahí está incorrecto. Entonces estos dos valores de acá se van a mover, es como colocar 2 ceros adicionales de este lado para que se vayan recorriendo esto acá y complementar entonces, como decía, los 32 bits. Aquí por cuestiones de espacio nada más se colocan estos 8 bits. Entonces estas operaciones también son bastante importantes para realizar, por ejemplo, no lo sé, movimientos, algunas operaciones o realizar algunas operaciones más rápidas, por ejemplo en lugar de la multiplicación o incluso también de la división.
Hay algunos ejemplos que, bueno, posteriormente se irán observando. Bueno, hasta aquí dejamos esta parte. Segundo video, sale. Adiós.